Bueno, y continuamos con el programa para mencionar que tenemos una entrevista muy, pero muy importante en relación a todo lo que ha venido aconteciendo en parte de la América Latina y por supuesto con todos aquellos gobiernos que han participado en aviesos actos de corrupción. Y para esto, por supuesto, nos ha brindado este cordial espacio el diácono Jorge Sonante. Y vamos a primero pasar a conocerlo y por supuesto también vamos a dialogar ampliamente sobre algunos temas que son importantes para el país. Diácono Jorge Sonante, bienvenido al programa, un fuerte abrazo, reciba desde Bolivia. Gracias y gracias por llamarme y un abrazo grande al pueblo boliviano. Bueno, el pueblo boliviano se pregunta quién es Jorge Sonante. Usted por supuesto ha renunciado a continuar brindando servicios en el Vaticano. ¿Qué es lo que ha motivado esta renuncia? Adelante usted. Jorge Sonante es un diácono permanente de la Iglesia Católica que trabajó durante 25 años en la Iglesia con diferentes papas, Juan Pablo II, Benedicto, y el último de 2013 al 2015 con Francisco, haciendo investigador y consejero pontificio. En toda esa tarea que ha llevado adelante usted, por supuesto, ha hecho denuncias que han significado un boom, fundamentalmente en Argentina. Y bueno, usted ha trabajado con el Papa Bergoglio. Sí, las denuncias fueron por el tema de lavado de dinero en la ruta del dinero casi al Vaticano, que está judicializada y en investigación actualmente. Y sí, el tema fue que yo dejé de trabajar para Francisco porque descubrí que era cómplice de gobiernos populistas de cuidar su dinero. Uh-huh. Bueno, y hay las denuncias dan cuenta en relación a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estoy equivocada o el monto es 800 millones? 835 millones más o menos de euros. 835 millones de euros. En el caso del presidente Correa de Ecuador. Y ahí también están en menos el valor, no tengo ahora el listado, pero sí, también es un monto de 300, 400 millones. El caso de Hugo Chávez, las hijas de Chávez en este caso, y por supuesto el presidente Maduro. Bueno, eso llega a un nivel parecido a Cristina Fernández de Kirchner, entre 700 millones y 800 millones. Nos referimos a Maduro, ¿verdad? Nos referimos a Maduro, le consultaba. Hola. Sí, de Maduro y de la hija de Chávez. De Maduro y de la hija de Chávez. Entramos a un escenario tremendo. O sea, todo esto, por supuesto, son dineros mal habidos, son dineros de la corrupción. ¿Qué detalles nos puede ampliar en relación a este tema, diácono? Los detalles es, a ver, yo cuando fui llamado de nuevo para estar en el servicio activo en el Vaticano por Francisco, mi tarea era investigar, ser auditor y consejero de él. De lo cual, cuando se hicieron las auditorías en el LIOR, que es el Banco Vaticano, en el 2014 se encontraron más de 1.200 millones de euros repartidos en diferentes secretarías vaticanas, de lo cual no se sabía la procedencia de ese dinero. Pero como había ya recibido Cristina Fernández de Kirchner y a otros mandatarios de Latinoamérica, no sabíamos la fuente de ese dinero, y después supimos que la fuente de ese dinero era todo el dinero que sacaban de los pueblos como Bolivia, como Argentina, como Chile, como Venezuela, como Brasil y tantos otros, como Ecuador, Colombia, y bueno, iban a dar resguardo al Vaticano. Y bueno, en las auditorías que uno realizaba iba descubriendo que había ciertas cuentas VIP
eran unas 35 cuentas que manejaba solamente el Papa y el presidente del Banco Vaticano, del IOR, y ahí resguardaba el dinero de la corrupción populista. Bueno, Era cómplice de eso. ¿Quiénes eran los populistas que tenían esas cuentas? Y si en estas cuentas está incluida, y hablar de las cuentas VIP de Evo Morales, que es que en suma lo que nos interesa. Sí, en las cuentas estaban la mayoría de los gobiernos populistas, en realidad la totalidad, vamos a decir. Estaba Maduro, estaba Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Bachelet, Lula, Vilma, Correa, Santos y tantos otros, y a su vez familiares o amigos o testaferros. ¿A cuánto asciende la cuenta VIP de Juan Evo Morales Aima en Bolivia? De Evo Morales Aima. De Morales está en algo de, según el último extracto bancario, está en algo de 400 y pico millones. Millones de dólares, de euros. De euros. Bueno, a partir de 2014 el Banco del Vaticano no manejó más dólares porque eran rastreables. Pasó a la divisa de euro. En estas listas solamente se encuentran los primeros mandatarios acumulando estas fortunas, o también se tienen a otros miembros del gobierno. En este caso, en el caso boliviano, cuentas del vicepresidente Álvaro García Linera. No, vicepresidente, por lo que estuve viendo, no tiene cuentas. No sé si algún testaferro de él con otro nombre puede ser que tenga cuentas. De Bolivia, ¿a quiénes podemos nombrar con montos elevados como el del presidente Evo Morales? En el listado VIP a Evo Morales. En el listado VIP a Evo Morales. ¿Y otros fuera del listado VIP? Y ahí hay empresas, hay corporaciones grandes de Bolivia que tienen cuentas. ¿Podemos nombrar algunas, Diácono? Por ahora no puedo dar referencias sobre esas empresas. Perfecto. Tienen que ser investigadas. Tienen que ser investigadas y están siendo investigadas en realidad. ¿Y qué de las pruebas, Diácono? Tenemos... Las pruebas son todos los estados de cuenta dentro del IOR, los movimientos de qué empresas se manejaban, y eso está con una investigación en ciertas áreas de agencias internacionales. Bueno, repetimos la suma de la cuenta VIP de Juan Evo Morales Aima, 400 millones de euros. Es un poquito más. O un poquito más, 400, para decirlo con precisión. Yo no tengo ahora el listado porque no estoy en el lugar donde tengo la información, pero es un poco más de 400 millones. 400 millones, algo más de 400 millones de euros. Estamos hablando de una fantasía para un país como es Bolivia, realmente con una economía absolutamente deprimida, con gente que realmente vive en abandono absoluto. Y con muchísimas necesidades. Estamos con el Premio Nacional de Periodismo y Humberto Bacaflor, él también quiere hacerle algunas consultas, Diácono, no sin antes mencionar el tema, todos los temas de pedofilia que se han ido mencionando en el país. No sé si usted ha tenido acceso a toda aquella información. La información la tengo y la tengo para analizar, y los casos de pedofilia ya se sabían desde antes del 2013 para adelante. ¿Sí? 2012 también ya se había abierto investigaciones internas dentro de la Santa Sede, pero ha explotado en el último tiempo bastantes casos de abusos de miembros de la Iglesia en Bolivia. Realmente esa es una noticia que se ha ido viendo en todos los medios de comunicación. Permítame darle paso a Humberto Bacaflor, nuestro colega que está en Tarija. Bienvenido, Humberto, un fuerte abrazo. Estamos con el diácono Jorge Sonante, que realmente ha hecho unas denuncias impresionantes en relación a todos los mandatarios populistas. Adelante con su pregunta. Buen día, diácono. Yo estaba
la cifra que dio en la entrevista con el periodista argentino, usted mencionó el monto total de 1.400 millones de euros y que la señora Cristina tenía 830, si no recuerdo mal, 830, que Maduro tenía como 400. Y mi pregunta es, ¿no nos estamos pasando de ese monto ya? Si Evo Morales tiene también 400, resulta que tenemos 800, más otros 800 serían 1.600, o es la cifra, la escuché mal, la de los 1.400 millones. Te voy a contestar cómo es el tema. En la entrevista que vos escuchaste, yo hablé, como recién acabo de decir, que se encontraron 1.200 millones de euros que no pertenecían a esas cuentas. ¿Sí? Son dos puntos distintos de auditoría que se hicieron. Una son las cuentas fijas que tenía el IOR, que son los montos que estamos hablando, de Cristina Fernández de Kirchner, de Evo Morales y demás. Y otro es el dinero que se encontró en diferentes secretarías, dictatorios de la Santa Sede, que llegamos a contar físicamente más de 1.200 millones de euros. Son dos puntos distintos. Una son las cuentas con dinero y lo otro es un dinero que se ha encontrado después de una visita de varios mandatarios. ¿Sí? ¿A nombre de esas personas que han mencionado? No, a nombre de esas personas no. Se encontraron que no se sabía de a dónde el origen, digamos, había ingresado eso. No se conocía el origen. Ahora, no se conocía el origen. Muy bien. En las cuentas del IOR sí se conocía el origen. ¿Qué quiere decir IOR? ¿Qué quiere decir IOR? ¿Qué quiere decir IOR? Instituto para las Obras Religiosas. Ah, ya. O Banco Vaticano. El IOR, para que sepas un contexto histórico, es a donde se manejaba, era en realidad porque ya no es más, donde se manejaban los sueldos del clero, los aportes de las fundaciones pontificias, ¿sí? Y las pensiones de la iglesia. En el 2014 Francisco creó, por consejo del Consejo de los 8 Cardenales y de los asesores que estábamos, creó lo que era la Secretaría Económica de la Santa Sede, de lo cual lo puso el cardenal Pels, que fue el cardenal que ahora está preso en Australia por abusos, y pasó todo lo que era del IOR, las cacas de pensiones, los sueldos, los ingresos de las fundaciones pontificias, a la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y el IOR quedó con sus cuentas bancarias de miembros de la política, empresariales y otros negocios que ya conocemos, de lavado, de mafia y demás, quedó en las cuentas que representan al Banco Vaticano, que es el IOR. Perfecto. Hoy día hay la noticia, la acabo de leer en un periódico de Santa Cruz, de que el Papa Francisco, que está en el África, en una gira, ha dicho que él está muy orgulloso de que en Estados Unidos haya comenzado un complot para destituirlo del cargo de Papa. Y él dice, me alegra mucho que Estados Unidos me esté atacando. Acaba de decir eso en Mozambique el Papa. ¿Qué opinas de eso? Primero lo dijo en una tierra que es África. Segundo, Francisco tiene una actitud psicológica o de su forma de ser, de actuar así cuando siente que es atacado. Siente que lo están acorralando por las verdades que están surgiendo alrededor de él. El complot no se inicia en Estados Unidos, no se inicia con los cardenales o obispos de Estados Unidos. El complot se inicia dentro del Vaticano cuando se descubre todo esto de la corrupción de Francisco y socio de ciertos personajes de gobiernos populistas en América Latina. Y a su vez de encubrir y proteger a pedófilos, como pasó con cardenales en Estados Unidos, que eran íntimos amigos de Francisco y hasta último momento no actuó en nada, como McCartney, como tantos otros cardenales y obispos.
tanto con los obispos argentinos como Sancheta, que lo tiene resguardado en el Vaticano, en la parte de patrimonio de la Santa Sede, como asesor, y acá está acusado de abusos. Entonces Francisco puede decir todo lo que quiera, sentirse contento por lo que Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos están diciendo, pero eso es un mensaje diciendo que está preocupado por ese tema en realidad. Es un mensaje muy izquierdista, ¿verdad? Y es un mensaje izquierdista. Claro. Sí. Ahora, Francisco es izquierdista, Francisco es comunista en realidad. Ya lo dijo el cardenal Zen hace muy poco, que Francisco hizo un acuerdo con el comunismo. Y lo estamos viendo con los oídos sordos que hace en Venezuela, con Cuba, los arreglos que hace con China, con Rusia mismo. Un tema, Mismo que está pasando. Humberto, un tema quería consultar en relación a lo que está ocurriendo con las FARC, su refundación, y de pronto el impulso al parecer ha sido millonario para este movimiento guerrillero de las FARC, que de acuerdo a algunas fuentes confiables en Bolivia, habrían desplazamientos de las FARC a Bolivia. ¿Usted tiene algún conocimiento en relación a estos temas? Sí, la FARC, ahora volvió a las armas de nuevo. Se habían desarmado, supuestamente no había más armas. El presidente Santos ganó el premio Nobel por la paz, por llegar a la paz con la FARC, y al final, como digo yo, lo tiene que devolver porque no se llegó a la paz. Y volvieron a las armas, y están infiltrados en todos los países, desde Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil también. Ya se empezaron a infiltrar nuevamente. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica quieren lograr colocar la ideología comunista, pero ahora en una segunda versión mucho más fuerte. La prueba de esto fue Venezuela. Venezuela fue la prueba piloto. Claro. Y así está el pueblo venezolano. Así estamos sufriendo ahora en Argentina con las próximas elecciones, volver al populismo o volver a la república nuevamente. Quisiera que termine la idea que estaba dando el diácono Humberto, con tu permiso. Y entonces, lo que porque son de Francisco, acá yo la llamo la triple F, Fernández y Francisco, quieren implementar esa ideología. Salió un lugarteniente, se puede decir, de Francisco, un brazo derecho de Francisco, que es consejero pontificio de justicia en el Vaticano, que acá es como una especie de referente social, ¿no? Claro. Y dijo que iba a haber una reforma agraria en Argentina si ellos asumían, diciendo que iba a haber 50.000 hectáreas para los agricultores y nada más, y eso ya sabemos cómo actúa el comunismo, ¿no? De las 50.000 hectáreas va a quedar 0 hectáreas y va a pertenecer todo al Estado. Y casualmente lo que viene sucediendo con los incendios, que internacionalmente nadie le ha brindado ninguna atención al pueblo boliviano, que está en absoluta desesperación porque se han quemado cantidades impresionantes de reservas, de bosques, más de 1,5 millones de hectáreas, el bosque seco, el parque Tucabaca y una serie de reservas forestales que hasta con absoluta rebeldía lo dice el vicepresidente y el propio Evo Morales, que nada de reservas, que no nos pueden imponer a que estas sean reservas, y que por supuesto ellos han autorizado a encender el fuego, diácono. Sí, acá el tema, como decir vos, que comenzó en el Amazonas de Brasil y llegó a Bolivia y demás, acá es el tema del narcotráfico. Claro. Y ahí está todo unido. Por eso es que me puso la cabeza. Está unido la FARC, está unido Maduro, Castro, el chavismo, el Evo Morales en el sentido. La Argentina le brindó ayuda, envió equipo de bomberos especializados en apagar fuegos y los mandó al día siguiente de vuelta. Creo que se están volviendo ahora porque no lo quiso admitir. Ahí cuando pasan esas cosas, ¿Puedo hacer una pregunta? hay cosas escondidas, temas escondidos.
Bueno, antes de dar paso a nuestro colega nuevamente, Humberto Bacaflor, en Tarija, es importante mencionar quiénes operan esas cuentas. ¿Solamente son cuentas que las pueden operar las mismas personas o pueden operarlas interpósitas personas? ¿Cuál es el mecanismo de la cuenta, de las cuentas, por ejemplo, la de Evo Morales? Primero, para tener una cuenta en el LIOR, tenés que ser presentado por algún miembro de la iglesia. Ajá. En este caso, Francisco le dio la protección a estas personalidades populistas. Y casi siempre se manejan desde la anunciatura de cada país con un referente comercial o bancario a un miembro del círculo de la persona que tiene el nombre de la cuenta. En el caso de Evo Morales, hasta tuvo repudio contra la Iglesia Católica. Sí, hasta cierto punto, pero con Francisco tiene una muy buena relación. Acordate que en una de las visitas le regaló una cruz a Francisco con el símbolo comunista de la voz. Sí. Así que están, ¿cómo te puedo decir?, en sintonía con su ideología de lo que quieren hacer y penetrar en la América Latina. Claro. Pero lo que te vengo a decir es que la cuenta, mirá cómo será la impunidad que tienen estos personajes como Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Bachelet, Santos, Correa, Maduro, Lula y demás, que las cuentas están al nombre de ellos personales. Porque Francisco le había dado la seguridad y el secreto bancario pontificio que no iba a salir nunca a la luz. Bueno, este diácono dio a conocer estas cuentas con estos números y con los nombres de quienes tienen la titularidad en esas cuentas. Y eso fue un golpe fuerte para Francisco y para estas personas. Imagínate que ningún presidente de ningún país de los que yo denuncié dijeron algo. Nadie salió a decir nada. Y entonces el que calla otorga. Claro. Entonces ahí vemos el grado de impunidad que tienen estas personas. Y en ese listado de 35 cuentas VIP, te puedo hablar que también está Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama y otras personas, no es solamente de Latinoamérica. George Soros, hay diferentes personalidades, pero todos tienen un bien común, que es el populismo y todas las ideologías que están tratando de implementar en el mundo. Bueno, en el caso de Morales era el pseudopopulismo, porque en todo caso lo que ha sucedido acá en Bolivia es todo el tema del narcotráfico. Es decir, lo que se ha impulsado en Bolivia es 100% narcotráfico. A Evo Morales le preocupan dos cosas: la tierra y la coca. Pero ahí tenés la quema de las tierras en Bolivia. Claro, exactamente. Las plantaciones de coca. Todo viene ligado en todo caso. Está Humberto con algunas preguntas. El siguiente bloque lo formula Humberto Bacaflor. Adelante, colega. Diácono, yo he estado mencionando durante muchos años que existe la transnacional. Hay una transnacional. El presidente de Colombia le puso el apellido a esa transnacional. La transnacional del crimen organizado, le llama el presidente de Colombia. Yo quería saber qué opinas del financiamiento que tiene esta transnacional, de la que forman parte la Triple F, como mencionaba en Argentina, y además los presidentes que formaban parte del Foro de Sao Paulo, Evo Morales, Chávez, ahora Maduro, Lula, Cristina. Hay un nexo económico entre el narcotráfico y esta agrupación internacional que no estoy seguro de que proponga el comunismo, propone una especie de caos, ¿no? Pero en realidad todo se une, porque el financiamiento de la América Latina para todas estas movidas venían del Foro de San Pablo, canalizado por diferentes entidades externas, que puedo decir que venían de financiamiento del Vaticano, financiamiento por George Soros, ¿sí? Y a su vez se unió en
como vos decís, en un grupo que quieren implementar todo este caos en el mundo y en América Latina sobre todo, por el tema de los recursos. Claro, el periodista Leonardo Coutinho, un periodista brasileño, escribió un libro acerca de Hugo Chávez y su influencia en el continente, en su continente, Sí. y reveló en el capítulo 4 que existe un puente aéreo de la cocaína entre Bolivia, Venezuela y Cuba. Y Cuba. ¿Sí? Sí. Entonces, parece que el puente existe, denuncia, además, una denuncia muy seria porque está basada en está documentos. investigado y lo saben los que se encargan de eso. Y el puente no solamente de droga, también es de lavado de dinero. Pero a su vez de todo este grupo también hay otras influencias, como la trata de personas, la trata de influencias, el narcotráfico, el tráfico de armas. Mismo la frontera de Bolivia-Argentina, hay argentinos que cruzan y pueden traer munición de Bolivia al 50% más barata de Argentina, o armamento mucho más barato, y no pasa nada, pasa libremente de la frontera. Por eso cuando el presidente Donald Trump había dicho del muro con México, de la inmigración y demás, también está incluido eso dentro de este grupo de personas. Francisco es pelea por el tema de la inmigración, y Europa está invadida ahora de musulmanes que están haciendo estragos en los pueblos de las ciudades. Claro. Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, bueno, están teniendo todos problemas inmigratorios. Y acá en Latinoamérica están tratando de inculcar esa misma terminología. Bueno, y el tema que tiene que ver con Leonardo Coutinho, él hablaba, por supuesto, de todo lo que representa el megatráfico de drogas a través, disfrazada en libros para Cuba, y se fueron rumbo a Venezuela para distribuirse a varios países de Asia y Europa. Pero acá también entra un actor que es muy importante, que son los chinos. ¿Qué con los chinos, Diácono? Porque de pronto notamos que los chinos han invadido Bolivia, es más, se les tiene prometidas tierras para conformar colonias chinas en todos aquellos espacios de bosques maravillosos que se han desmontado. No solamente es para ampliar la frontera de la hoja de coca, también estamos hablando de ese actor impresionante que ha entrado acá a Bolivia. Y bueno, tiene contratos con el tema del litio, las baterías y no sé cuánta historia, pero fundamentalmente son casi 100 empresas que están operando en Bolivia, de las cuales el 50% son funcionarios chinos, que vienen de cárceles, que vienen, es decir, que no le cuestan nada a la China, es una mano de obra prácticamente gratuita, se podría decir. En realidad China está infiltrándose en todo lo que es el mundo. Tiene su propia iglesia católica, manejada por el Estado y avalada por Francisco. Por eso el cardenal Zen, que es un cardenal chino, dijo que Francisco había hecho un acuerdo con el comunismo y el apoyo se lo dio. Ya lo vimos en la iglesia. Los católicos verdaderos de la iglesia china son perseguidos. Claro. ¿Sí? Perseguidos, torturados y muertos. Y ellos tienen su propia iglesia patriótica católica china. Entonces, ¿qué pasa? Está invadiendo todos los sectores. En Bolivia, como estás diciendo vos, con los incendios queda liberado las tierras, le van a dar la tierra. Acá en Argentina, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pusieron una base en el sur china. Una base supuestamente es de investigación científica, pero todos sabemos que es una base militar. Exactamente. Y que por 50 años no podemos saber nada. Ni Estados Unidos puede saber qué tiene esa base. Si vos ves los mapas, en ese ámbito no hay ni un satélite rodeando esa base. Esa área. Esa área. Entonces, China está implementando un sistema que quiere
invadir y poner su ideología, y estos personajes de gobierno como Evo Morales, como Cristina Fernández de Kirchner, como Santos, como Maduro, que tiene muy buena relación con China y con Rusia, quieren empezar a hacer el tráfico de droga, tráfico de armas y todo lo que veníamos hablando. Y el cambio de la mentalidad de las personas. En China nadie es dueño de nada. Exactamente. Y la mano de obra es barata porque todo va al Estado. Y es la mentalidad que quieren implementar Maduro, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner y todos los populistas. Volvamos un momento si me lo permite Humberto Bacaflor, a las cuentas VIP de Juan Evo Morales. Seguimos. Evo Morales, Aima, ha tenido una época de oro en Bolivia que tristemente la ha sacrificado. Los precios internacionales del gas, del petróleo, de los minerales se han disparado a precios históricos. Es decir, nunca antes se habían tenido esos precios internacionales. Esto es lo que lo benefició para tener mucha holgura económica y bueno, el crecimiento de la deuda externa también tiene su cuota aparte. Pero acá decimos, ninguna de esas empresas transnacionales que operan en el país se ha dedicado a generar una mayor cantidad de espacio, por ejemplo, a la perforación de pozos, en el caso del petróleo. Vemos que del Apex Silver Mine se saca frenéticamente los minerales de la mina San Cristóbal con precisión. Son vagones y vagones que salen del país, pero están en una carrera frenética prácticamente de desmontar Bolivia. Evo Morales ha tenido montos económicos impresionantes, no solamente por esa subida de minerales, sino también ha tenido por el conocido soborno por dar espacios concesionales a una cantidad de empresas, la mayor parte de ellas chinas, y por supuesto, esos dineros, los montos que usted menciona, es bueno que lo reiteremos, lo conozca la opinión pública y de qué manera han llegado hasta el Vaticano. Esto lo debe saber la opinión pública boliviana, porque definitivamente estamos hablando de un país que tiene mucha pobreza, hospitales que están realmente colapsados, todos los hospitales de tercer nivel en el país están colapsados, sin embargo no se brinda ningún tipo de apoyo a estas entidades, al ciudadano en general, diácono. Sí, a ver, es una constante. Todos los gobiernos populistas actuaron igual. Para mí, cuando Evo Morales, el país Bolivia, tenía mayor ingreso, que era la exportación de gas, la exportación de minerales, sobre todo de gas, ellos habían hecho con Maduro, en ese momento con Chávez también, que después con Maduro, con Cristina Fernández de Kirchner, todo un nexo de corrupción en la parte de servicios. Por ejemplo, ahora Argentina tiene su propia electricidad, su propio gas, exportamos y no importamos más. Ya la fuente de ingresos que tenía Bolivia por Argentina, por el tema de gas, ya se redujo un montón. ¿Por qué? Porque estamos produciendo. Claro. Es una gran diferencia con el gobierno populista anterior, que era importar gas de Bolivia, de barcos, y ahí entraba la corrupción. Ajá. Todos están ligados a esa corrupción de los contratos, overage, en Brasil, en otros países. Y bueno, y todo ese dinero se canalizaba y tenía que desaparecer del país de cada uno. ¿Por qué? Porque si no, lo iban a descubrir. Y ahí actuaban lo que eran las empresas panameñas, los paraísos fiscales, y todo eso llegaba a inversiones dentro del Vaticano, porque ese dinero se invierte en diferentes activos como inmuebles, como bonos y demás, y ahí se produce el lavado de dinero. Claro. Para que le quede blanqueado el dinero a Maduro, a Santos, a Evo Morales, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero todo se cruza, que todos los gobiernos hacían la misma temática para el lavado de dinero. ¿Teme por su vida usted? Y yo estoy amenazado de muerte, estoy con custodia permanente, y sí, me ha mandado hasta una granada
a mi domicilio, así que sí, estoy amenazado de muerte. ¿Qué lo ha motivado a hacer tan graves denuncias? Es decir, ¿y cómo ha descubierto todos estos temas? Ya sé que era el brazo investigador del Papa Bergoglio, pero estas cuentas normalmente son muy bien camufladas. Sí, a ver, yo 25 años de servicio a la Iglesia como investigador y consejero pontificio. He trabajado en áreas muy sensibles, ¿sí? De investigaciones de pedófilos hasta áreas financieras y otros temas de Estado. Lo que me llevó a denunciar el año pasado, en agosto del año pasado, fue acá que un periodista argentino investigó sobre los cuadernos de la coima y lo presentó a la justicia, y ahí salió la verdadera corrupción en la obra pública de la Argentina. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo no puedo denunciar lo que yo vi en persona y que vi el dinero que venía de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué no lo voy a denunciar? Y ahí hice una denuncia por tuit y después me presenté en la justicia. Claro. Y sobre todo lo hice por dos temas. Uno, por la verdad. Y dos, por defender a la Iglesia de toda esta corrupción que hay alrededor, de no ensuciar lo que uno pertenece a la fe, ¿no? De Cristo. Yo, como siendo diácono de la Iglesia Católica, que todavía lo sigo siendo, y ser líder de la Iglesia Católica, tengo que defender los pilares de la Iglesia, que uno de esos pilares es la verdad y no la corrupción. No la corrupción. De lo cual, hice la denuncia. Un dato que parecía... Adelante, Humberto, adelante, Humberto. Mientras estuviste trabajando con Bergoglio en Buenos Aires, Sí. ¿no te diste cuenta que él tenía alguna tendencia hacia el mal? No. Es decir, porque de pronto se vuelve papa y se descubre que resulta que es izquierdista, peronista y todo eso. Antes no había ningún indicio de que, porque hubo un día en que la Cristina no le quiso saludar cuando Néstor era presidente. ¿Qué detalles tienes de eso? A ver, yo a Bergoglio lo conozco del año 1992. Además, participé en su ceremonia de ordenación episcopal. Y después de ahí, como yo trabajaba para el cardenal Corrachino en ese momento y era seminarista, comenzó una relación de trabajo. Después se murió el cardenal Corrachino y yo me quedé como un enlace entre la Iglesia Argentina y el Vaticano para ciertos trabajos que me mandaban a hacer. Pero sí se sabía que Bergoglio era una persona con un pensamiento socialista, comunista, como quieras llamarlo, y que había sido peronista de Puerta de Hierro, y bueno, yo obedecía órdenes en ese momento de la Iglesia. Después, cuando asumió como Papa, que ahí hay que hacer una aclaración que se está investigando ahora en el Vaticano por ciertos cardenales, que Francisco fue puesto en el puesto de Benedicto, que había dejado y había renunciado. Además, participó dentro de un grupo de cardenales, del grupo Galco, que hicieron un complot interno en el Vaticano para que Francisco renunciara, y él con ciertas personas a Benedicto, y con él con estos cardenales norteamericanos, que ahora le está diciendo que algunos lo están criticando, pero la mayoría de estos cardenales ya murieron. ¿Qué pasó? Junto con George Soros, Hillary Clinton y demás, lo colocaron como papa. Pero ¿qué pasó? Cuando ingresó al Vaticano, tuvo que solventar una deuda de más de 700 millones de euros que el Vaticano tenía. Y qué casualidad que después de un año de haber sido papa, esa deuda desapareció. O sea que es un buen administrador. Es un buen administrador y un buen negociador, como digo yo, y un buen encubridor. Hay un detalle. Ojo, un buen estratega como todo jesuita. De repente, el narcotráfico le ayuda un poco, ¿no? El narcotráfico siempre en el Banco del Vaticano estuvo, la mafia estuvo, el narcotráfico también.
también. Y acá lo que ayudó a Francisco fue los gobiernos populistas. El gobierno populista se financia del narcotráfico. Bueno, hay un detalle, Humberto, uno muy coloquial que habla, es decir, da referencia de un personaje argentino que lanzó un paquete de dinero a una iglesia. Sí, López. Todo estaba relacionado. Bueno, todo está relacionado. Ese convento, que no era un convento en realidad, que era una institución católica, que tampoco eran monjas las que estaban ahí adentro, sino eran laicas consagradas. Una iglesia de laicos. No, era como a ver, ¿cómo te puedo decir? Una sucursal bancaria del Dior en Argentina, como hay en Bolivia, como hay en Brasil. Comprendido. Y ahí era donde se manejaba el dinero chico, en una palabra, en este caso $9 millones, que tiraba bolsos por la pared, por el muro. Y bueno, ahí se descubrió cómo era una de las partes del lavado de dinero, porque después de eso salía por otro camino hacia el Vaticano. Era otra ruta del dinero. Bueno, realmente importante la entrevista para poder desenmascarar, desnudar, algo que ya lo había mencionado diácono Jorge Sonante. En todo caso, no sé si Humberto Bacaflor desde Tarija tiene alguna pregunta más sobre el tema. Sí, estoy tratando de hacerme un panorama global del asunto y de veras parece que no es solamente narcotráfico, ni siquiera es comunismo. Claro. Es provocar el caos total en el planeta. Tengo la impresión de que después del Pacto de Varsovia ha surgido el Pacto de la Basofia, y esto lo representan el Papa, los chinos, los rusos, Irán, Venezuela, no sé, que están organizando una internacional, diácono. Sí, esto es como se dice acá en Argentina, una movida internacional. Vos mismo lo dijiste, China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba. Acá tenemos nuestra expresidenta de Argentina, que viaja a Cuba a ver a su hija, porque supuestamente tiene un problema de salud y no puede venir a la Argentina. Y no viene a Argentina para no ir presa a la hija. Claro. Pero y no está en Cuba justamente viviendo, está en una isla cerca de Miami. Pero Cristina viaja a Cuba y cuando viene acá en Argentina hay una revolución de problemas. ¿Por qué? Porque trae todas las estrategias de los cubanos, de los venezolanos, de los chinos, que quieren inculcar acá el populismo nuevamente. Pero un populismo que es distinto al anterior, es el populismo de la venganza, el populismo del vamos por todo. Entonces, es muy de manual, en una palabra, lo que están haciendo. Y es bueno que la gente, los ciudadanos de los países de Latinoamérica, empecemos a abrir los ojos de lo que nos puede llegar a pasar. ¿Y qué es lo que nos puede llegar a pasar? Lo que pasa en Venezuela. 7.000 muertos o un poco más. La tortura ya es un oficio. Los presos políticos, el Estado es soberano, nadie puede contradecir al Estado, no hay justicia. Bueno, la reforma agraria, el narcotráfico, bueno, todo eso quieren inculcar en estos países, como el tuyo, como el de ustedes, Bolivia, como el de Argentina. En Brasil está Bolsonaro luchando contra todo esto. Entonces, ahí está el tema. Esto es algo global. El año que viene, en 2020, empieza una recesión internacional financiera y que va a tocar a todos. Claro. Acá la medida que tomó, por ejemplo, el gobierno Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, las últimas medidas de no hacer fugas capitales, de preservar las reservas que tenemos en diferentes metales, en oro, en la Reserva Federal o la reserva que tiene el Banco Central,
es todo para esto, para cuidar al ciudadano, porque se sabe que quieren inculcar todo este tema del un gobierno mundial. De la recesión. Sí, se puede decir que sí. Y bueno, la tecnología 5G es parte de toda esa estrategia. Y bueno, hay mucho que mirar. Pero tantas cosas. Sí. Pero es un gobierno mundial de la aberración, como digo yo. Claro. Es un gobierno de la corrupción, porque si vos ves los casos de abuso de menores, de tráfico de menores, de tráfico de órganos, de tráfico de droga, de tráfico de armas, de influencias, la corrupción y tantas otras cosas, todo va ligado a las mismas personas. Exactamente. Y todas las personas hacen lo mismo. ¿Cuánto tiene Evo Morales en sus cuentas VIP? Para usted que ha llegado recién a la audiencia, estamos con el diácono Jorge un poco más de 420 millones de euros. 420 millones de euros. ¿Alguien me lo puede poner en bolivianos rapidito? ¿Ah? 420 millones de bolivianos. Es decir, representa, Humberto, usted que es analista económico. ¿Ah? ¿Cuánto es 4 por 8? 32. 320 millones. Simple. 320 mil. 320 millones de dólares. 20 millones. 320 millones de dólares. De bolivianos. A ver. No, 3.200. Estamos como el matemático del gobierno. ¿Qué pasa, Humberto? 3.200. 3.200. 200. Exactamente. 3.200 millones de bolivianos. Y nosotros nos vamos despidiendo de Jorge Sonante para irnos a una pausa. Diácono, realmente un placer haber conversado con usted. Lo admiro por su valentía, lo admiro por su entereza, por su integridad. Y bueno, vamos a estar en Argentina y espero que nos conceda el gusto de entrevistarlo personalmente. No hay ningún problema, le agradezco. Un saludo grande al pueblo de Bolivia y que Dios lo bendiga y esperamos a conversar nuevamente. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes. Humberto, su despedida del diácono antes de irse a la pausa. Solo le quería decir que aunque Dios tenga un mal representante en este momento en la tierra. Bueno, así es. Adelante. Sí, pero somos muchos los que defendemos a ese Dios. Exactamente. Que es el Dios de todos. Y esa es nuestra fuerza. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da la fuerza para poder mantener la iglesia en pie. Muy bien, a la pausa y enseguida estamos.